¿Qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que ya está conectado aquí en la célula por internet. Que Dios le bendiga. Vamos a poner este tiempo todos juntos en las manos de Dios y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él esté con nosotros, hablándonos a través de su palabra. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos acompañes, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y el día de hoy tu presencia se manifieste con todos los que estamos aquí, Padre. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que nadie robe esta palabra que tienes para mi vida, sino que pueda caer en buena tierra, Señor, para que dé fruto al 100%, Padre. Nosotros te bendecimos y también, Padre, te damos las gracias porque nos permites estar conectados por estos medios para poder estar, Señor, cerca de ti y estar escuchando el mensaje que tienes para todos nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano, nos da nuevamente mucho gusto saludarlo, que Dios le bendiga. Así que vámonos el día de hoy al mensaje de la palabra de Dios. Le voy a pedir por favor que me acompañe en el libro de Jeremías, capítulo número 17, versículo número 7 al 8, Jeremías 17, versículos 7 al 8, y el mensaje del día de hoy se llama Firme en la confianza. Firme en la confianza, así se llama el mensaje del día de hoy. Le voy a dar un par de segundos para que me acompañe ahí en su Biblia y pueda leer junto conmigo este texto de la palabra de Dios. Vámonos entonces ahí, dice en Jeremías 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén y amén. Wow, está buenísima esta palabra, hermano, está muy hermosa para nuestra vida el día de hoy. Vamos a nuestro versículo a memorizar. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a Jeremías 17. Y le voy a pedir por favor que lea junto conmigo el versículo número 7. Jeremías 17:7. Voy a contar 3 y vamos a leerlo todos juntos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén y amén. Vamos ahora, hermanos míos, a nuestras dos preguntas introductorias. Vamos a preguntar lo siguiente. Primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué una persona puede ser como un árbol plantado junto a las aguas si confía en Dios? ¿Se ha preguntado esto? ¿Por qué es que una persona, sí, puede estar como, o puede ser como un árbol plantado, como nos lo enseña aquí la palabra de Dios, junto a las aguas, si confía en Dios? ¿Se lo ha preguntado? Vamos con la pregunta número 2. Sí, pregunta número 2, ¿qué impide a una persona ser como ese árbol que nunca deja de dar fruto? ¿Qué impide a una persona ser como ese árbol que nunca deja de dar fruto? ¿Se lo ha preguntado en su vida? El día de hoy, la palabra de Dios nos va a responder estas preguntas en el desarrollo de este mensaje. Primeramente Dios, hermano. Y el día de hoy, fíjese lo que nos enseña la Biblia. La palabra de Dios nos está hablando de aquel varón, de aquella mujer también que confía en Dios. Y nos da un ejemplo muy hermoso, nos da un ejemplo en el que nosotros podemos ver o compararnos con un árbol, dice ahí la Biblia, que está plantado junto a las aguas, ¿sí? Pero ese árbol tiene algo muy particular. Ese árbol que está plantado junto a las aguas, dice la Biblia que su hoja no cae,
que aunque esté en el desierto, si está echando raíces cerca de ese río donde fluyen las aguas, donde corren las aguas, dice la Biblia que no dejará de dar fruto. Sí, dice la palabra de Dios en el versículo número 8, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. No importa el desierto que haya a su alrededor, no importa la circunstancia que haya a su alrededor, si ese árbol está plantado junto a las aguas, dice la Biblia que su hoja estará verde y aún en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es algo impresionante. Aún en el año de sequía, la sequía es un tiempo difícil, es un tiempo de adversidad, es un tiempo complicado. Dice la Biblia que aún en esos tiempos su hoja no dejará de estar verde y de dar fruto, hermano. Y eso es una promesa impresionante para tu vida y para la mía. Y algo que nos puede ayudar a comprender muy bien esto que nos enseña la Biblia son las fotografías que se toman desde el espacio, son aquellas fotografías aéreas de los ríos del mundo. Con esto de ejemplo podemos comprender muy bien lo que nos dice la Biblia. Sí, todas esas imágenes que uno puede ver en internet, a través de una computadora, de un dispositivo, nosotros podemos ver ahí en esa imagen aérea de los ríos del mundo cómo es evidente. Un ejemplo de ello es África del Norte. Nosotros podemos ver cómo es que pasan los ríos por unas características y cómo nos podemos dar cuenta en esas imágenes aéreas que pasa un río aún en una zona tan desértica, tan difícil, en una tierra tan complicada, en medio inclusive aún de un desierto. Sí, nos podemos dar cuenta porque ese río está rodeado de vida. Desde las imágenes aéreas se puede ver cómo a los alrededores está verde, hay árboles con vida, hay cierta vegetación. Sí, podemos ver cómo las imágenes que nos muestran ese color que llama la atención es un sinónimo de que a su alrededor hay vida. Te puedes dar cuenta inclusive en esos lugares tan desérticos cómo es que ahí pasan los ríos, porque vemos que toda esa área verde está llena de árboles, hermano. Y precisamente son esos árboles que están plantados junto a esos ríos donde corren las aguas, a pesar que en esa área de África del Norte esté rodeada de desierto. Sí, inclusive hay imágenes tomadas desde el espacio de Egipto donde nosotros podemos ver cómo pasa el río Nilo, y es muy evidente porque precisamente podemos ver esto, que donde justo pasa el río Nilo, y a pesar de que alrededor haya un desierto muy abundante, hay zonas verdes donde pasa ese río y están plantados esos árboles que están echando raíces y que hay vida a su alrededor, hermano. Sí, este ejemplo es algo precioso para nuestras vidas, porque así nos lo enseña la Biblia el día de hoy para nuestras vidas. Y ese es el primer punto que le quisiera compartir. Bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que confía en Jehová. De la misma forma como esos ejemplos que acabamos de mencionar, hermano, de la misma manera que nos dice el día de hoy el Señor que nosotros debemos de ser esos árboles plantados junto a las corrientes de agua, así es nuestra vida, hermano, cuando estamos echando raíces cerca de ese río que representa la presencia de Dios, que representa confiar en Dios, que representa poner toda nuestra esperanza en Él. Cuando un hombre y una mujer confían en Dios, entonces quiere decir aquí en la Biblia que están plantados junto a las corrientes de agua, ¿sí? Eso es lo que significa confiar en Dios, ser ese árbol plantado junto a las corrientes de agua que no se suelta, que no se quita de ahí, hermano. Sí, eso representa tu vida y la mía. Si nosotros estamos confiados en Dios, es decir, si nosotros confiamos
estamos en su palabra, si nosotros meditamos en su palabra, si nosotros no nos dejamos de congregar en nuestra iglesia aquí en Camino Extremo, si nosotros no dejamos de orar, entonces, hermanos, nosotros vamos a ser como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua. Y a pesar del desierto que nos pueda rodear, a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear, nosotros podemos vivir confiadamente, porque aún en medio del desierto, dice la palabra de Dios, aún, sí, dice en el versículo número 8 de Jeremías 17, donde leíamos, a pesar, sí, de que venga ese calor, a pesar de que sea el año de la sequía, dice la Biblia que no nos fatigaremos, que nuestra hoja se mantendrá verde y aún daremos fruto, hermano. Wow, eso está impresionante para nuestras vidas. Hoy yo lo tomo para la mía, usted créalo y tómelo para la suya, pero para eso nosotros debemos de ser aquellos árboles plantados junto a las corrientes. Dice la Biblia, bienaventurado, bendito aquel varón, aquella mujer en cuya su confianza está puesta en el Señor. Si vamos a ser nosotros esos árboles plantados, aquellos que nos deleitamos en la Biblia, aquellos que nos deleitamos en la palabra de Dios, aquellos que hemos puesto delante del Señor en sus manos nuestra familia, aquellos que hemos puesto totalmente nuestra confianza en Dios, aquellos que hemos depositado nuestra esperanza en Dios, hemos quitado nuestra propia prudencia, hemos quitado nuestra necedad, nuestra sabiduría humana y nos hemos despojado de todo eso y hemos decidido confiar en el Señor. Esos, dice la Biblia, que van a ser como esos árboles plantados junto a las corrientes. Le voy a leer un texto de la Biblia que viene en Proverbios 3:5, dice, fíate del Señor, de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, hermano. Qué hermoso. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, cuando lo reconocemos en nuestros caminos, en nuestro corazón, Él endereza nuestras veredas, ¿sí? Y nosotros somos aquellos hombres y mujeres que debemos de reconocer al Señor en nuestros caminos. Eso es confiar en Dios, hermano. Llevar tu corazón, tu necesidad a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, sé tú en mí, Padre, yo confío, la cosa se ve muy dura, Señor, por la pandemia, por la situación económica, por la enfermedad, la cosa se ve muy dura por mi familia, por la situación por la que estemos pasando, viviendo, puede ser emocional, puede ser algo físico, puede ser algo económico, y pudiera verse un desierto a nuestro alrededor. Pero si nosotros estamos plantados junto a las corrientes de agua y confiamos en el Señor, entonces, hermano, en el nombre de Jesús, nuestra hoja no dejará de estar verde, nuestra vida no dejará de estar llena de la presencia de Dios, llena de vida, y daremos fruto en su tiempo. La bendición del Señor vendrá a pesar de que a nuestro alrededor haya un desierto. Amén, hermano, amén. Vamos a recibirlo para nuestra vida y con esto vamos a terminar. Dice, punto número 2, será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Sí? Qué importante, hermano, es que nosotros pongamos atención a estas palabras y el día de hoy decidamos en nuestro corazón poner toda nuestra confianza en Dios, poner todo nuestro corazón en Él y quitar de nuestra vida cualquier argumento, cualquier reclamo, cualquier situación que nos aleje de Él, hermano. Que el día de hoy usted y yo podamos confiar enteramente, completamente en el Señor. Le voy a leer un texto más de la Biblia. Salmos 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo, hermano, dice la palabra de Dios que morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la protección que nosotros tenemos cuando estamos plantados en las corrientes de agua viva, hermano, de la presencia de Dios en nuestro Señor Jesucristo.
que tú y yo, hermano, como ese ejemplo que veíamos de esas fotos aéreas que todos podemos imaginarnos, donde pasan los ríos, aún en medio del desierto, aún que esté una sequía tremenda, se puede ver una tremenda mancha verde de vida, ¿sí? Y podemos ver que esos árboles que están cercanos a ese río se mantienen de pie y firmes. Pero también podemos ver cómo hay árboles a lo lejos, hay ciertas plantas, vegetaciones a lo lejos y se van secando. Así es en nuestra vida, hermano, cuando nosotros empezamos a confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia experiencia, nos vamos alejando de ese río, de la palabra de Dios, del congregarnos, del orar, y nos vamos secando. Dice la Biblia que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, separados de Él no podemos hacer nada. Y como esos ríos que están cerca de los árboles están muy verdes, pero los que están más alejados están secos y pronto a consumirse, así es nuestra vida, hermano. Cuando tú te separas del Señor, cuando tú dejas de confiar en Dios y te apartas, empiezas a alejarte de las corrientes de agua y te vas al desierto, a la sequía, hermano. El día de hoy tú y yo podemos volver a esos ríos, plantar, echar nuestras raíces y comenzar a confiar en Dios para que en nuestra vida pueda ser una vida que esté cubierta por la presencia de Dios. No dejes de congregarte, no dejes de escuchar y meditar la palabra de Dios, no dejes de hacer tu devocional, no dejes de leer la Biblia, de orar junto con tu familia, y ahí estás echando raíces junto a las corrientes de agua viva, hermano. Así que el día de hoy tenemos la esperanza, tenemos en nuestro corazón el día de hoy el poder estar cerca de nuestro Señor, hermano, y decidir en nuestro corazón confiar en Él, decidir en nuestro corazón el día de hoy mantenernos firmes sin fluctuar, hermano, y tomar como nuestra la palabra de Dios, tomar la decisión de obedecer los mandamientos de Dios, de ponerlos por obra, de aceptar su palabra, de hacer su voluntad y no confiar en nuestra propia prudencia ni siquiera en nuestra propia inteligencia o experiencia, sino confiar totalmente en Dios. Y entonces vendrá esta promesa para nuestras vidas en el nombre de Jesús, hermano. Así que el día de hoy vamos a la presencia de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que podamos confiar en Él y que seamos esos árboles plantados junto a las aguas, para que esa promesa que el día de hoy nos está dando se cumpla en nuestras vidas. Renunciemos a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría y confiemos en el Señor totalmente. Padre bendito, el día de hoy te damos las gracias porque sabemos, Señor, en el nombre de Jesús que tu presencia está con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú eres bueno en nuestras vidas. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú derrames la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Hoy te pedimos que seamos esos árboles plantados junto a las corrientes de agua y que nuestra hoja se mantenga verde y demos fruto aún en medio de la sequía, Señor. Pero para eso sé que necesito confiar completamente en ti, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos y hoy yo decido en mi corazón buscarte en oración, no dejar de congregarme, no dejar de orar y de buscar tu presencia para estar plantado junto a las corrientes de agua, Señor, y esta promesa se pueda cumplir en mi vida y en la de toda mi casa, Señor. Ayúdame, Señor, a quitar mi propia prudencia, mi propia sabiduría y a aceptar tu voluntad, Señor, a guardar, a atesorar tu palabra, ponerla por obra, Señor, cumplir con los mandamientos que tú me dices, y sé que nos irá bien en el nombre de Jesús, Señor. Yo lo creo en mi corazón y te doy las gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermano. Nos dio mucho gusto estar el día de hoy con usted. Recuerde que gracias a Dios ya llegó el encuentro, así que estemos listos ahí. Lista en el caso de las hermanas a las indicaciones de su líder de célula, de todos estos
anuncios que nos han dado en la iglesia. Recuerde que el encuentro es algo impresionante para su vida. Estemos atentos para llenar los formularios que nos piden para asistir al encuentro y estemos muy al pendiente de todas esas indicaciones que seguramente va a recibir de parte de su líder, de nuestro pastor, en los anuncios que se han venido dando en la congregación, hermano. Así que primeramente Dios, ahí nos vamos a ver. Para todos aquellos hermanos que no se han ido a un encuentro, en el nombre de Jesús, que ahí nos podamos ver cercanos a la presencia de Dios. Que Dios le bendiga.